Saludos cordiales, bienvenidos al desarrollo del tema El proceso gerencial en Venezuela. Desde la visión de Arévalo y Fuenmayor, la gerencia de las empresas en su concepción científica, inspirada en los pensamientos de Taylor, se fundamenta en el precepto de asegurar la máxima prosperidad al empleador, conjuntamente con la máxima prosperidad para el empleado, a través de rendimientos máximos, costos de producción reducidos y pagos de altos salarios. Desde esta perspectiva, en la actualidad de la gerencia venezolana, el compromiso de los gerentes en administración estatal o privada le urge reestructurar las formas de aplicar enfoques y teorías gerenciales para favorecer cambios palpables, apalancado por los recursos naturales con los que se cuenta, cuyos principales impulsores potenciales son el petróleo, el gas, la minería, la agricultura y el turismo, todos orientados a la satisfacción de la renta de la demanda de la sociedad. Estos cambios organizacionales y gerenciales son necesarios para adherirse a los nuevos esquemas de integración que ofrece la globalización como proceso, aún más con el advenimiento en la tercera década del milenio de la versión emergente de la globalización 4.0, la cual es definida por la COSL la integración de las diferentes sociedades del mundo en un único mercado. Hoy todos compramos y vendemos de forma global. Los clientes, los proveedores están en cualquier parte del mundo. La materia prima y los consumidores no tienen fronteras. Esto, por supuesto, demanda de una gestión coordinada entre el sector público, privado y mixto, y como parte de ellos el capital intelectual enfocado hacia competencias y habilidades. Esto de acuerdo a los resultados del estudio Delphi de Recursos Humanos Horizonte 2020, focalizado en revolución digital del talento conectado, que muestra que las competencias para los directivos con tendencias globales desarrollado por Humanova 2019 son la gestión del cambio, manejo de competencias digitales, creatividad, formación, especialización, liderazgo, empatía, inteligencia emocional y competitividad para la fuerza de trabajo, que conducirán en las próximas décadas del siglo XXI las riendas de las instituciones y de las empresas. Caracterización del gerente de hoy. En una investigación realizada por San Pedro y Arana, mencionan que, bajo un estudio hecho por Granel, desde la perspectiva de los trabajadores encuestados, el estilo gerencial del venezolano en un continuum de rasgos entre autoritario y participativo. Interesantemente consiguió que en las relaciones reales de trabajo el estilo gerencial del jefe suele ser en un 55% de los casos autoritarios. Según su estudio, una gran mayoría, 75%, preferiría trabajar bajo un estilo más participativo. Los venezolanos tienden a mostrar un estilo de liderazgo que procura cierto protagonismo. Según Cisneros, Venezuela es un país con alta conciencia de estatus y clases sociales con estilos autoritarios de liderazgo. La diferenciación socioeconómica prevalece, aunque la discriminación por raza es casi inexistente, gracias a la riqueza multiétnica presente. Por su parte, Marcos y Avellán consideran que los gerentes venezolanos en general logran acuerdos en situaciones donde hay preferencias diferentes y son buenos negociadores que ceden en algunos puntos cuando lo consideran necesario para lograr un objetivo. Para Ogliastri, en su estudio para el IESA, considera que los venezolanos al negociar prefieren hacerlo de una manera amistosa e informal. Utilizan el regateo, son brillantes improvisadores, son flexibles en el manejo del tiempo, son emocionales y usan tácticas de poder, son arriesgados y confían en la contraparte, si sienten afinidad y se desarrolla la amistad. Son más abiertos, espontáneos e informales que la mayoría de los latinoamericanos. En un estudio realizado también por Márquez y Avellán de Liesa, con un grupo de gerentes venezolanos, se encontró que estas son personas que utilizan el análisis y la lógica
como forma dominante de enfrentar situaciones. Estos prefieren estructuras donde cada quien sepa muy bien lo que se debe hacer y además donde las cadenas de mando estén bien definidas. Por otra parte, los resultados de ese mismo estudio indican que los gerentes abren espacio para la participación y reconocen trabajos bien realizados, lo cual es un factor importante para generar motivación y compromiso en la gente. Sin embargo, son percibidos como poco sensibles a las necesidades de los otros. Desde la perspectiva de Gustavo Rosen, expresidente de CanTV, considera el venezolano como arriesgado y capaz de ingeniarse en soluciones que son productivas. Según Michael Penfold, Venezuela es el país de América Latina donde anualmente se generan más iniciativas, más emprendimientos privados, pero también tiene el mayor índice de fracaso. Sin embargo, lo importante es que los emprendedores no se conforman con haber fallado una vez, se levantan y lo vuelven a intentar con nuevas herramientas. Esto habla mucho del optimismo del venezolano. El gerente venezolano ha engendrado capacidades para encontrar estabilidad en medio de la complejidad a través de una mentalidad emprendedora, orientada al corto plazo, enfoque en el día a día y con sentido del humor. Desde una perspectiva de liderazgo, esta realidad única ha moldeado a los líderes venezolanos hasta convertirlos en expertos del cambio y de la gestión en medio de incertidumbre, debido a la complejidad organizacional y ambiental que enfrentan constantemente. Igualmente, la naturaleza intrínsecamente colectiva y de orientación familiar ha tenido un enfoque en las cualidades relacionales del venezolano, que le permiten apoyarse en otros para sacar adelante cualquier iniciativa. De acuerdo con Rosen y otros, el secreto ha estado en la natural habilidad de armar redes relacionales o en la búsqueda del poder de las alianzas. El perfil del gerente venezolano condensado presenta tendencia autoritaria, brillante capacidad para negociar, basada en improvisación, informabilidad y capacidad relacional, orientación emprendedora, cortoplacista y con sentido del humor, capacidad para tolerar el riesgo y manejar cambios constantes y habilidad para armar redes relacionales más allá de las barreras raciales. El perfil del gerente venezolano ha sido moldeado por un entorno de alta volatilidad y complejidad, lo que lo diferencia de sus pares en economías más estables. No es un gerente que se ciñe estrictamente a los manuales, sino que ha desarrollado una serie de características distintivas que le permiten navegar y en muchos casos prosperar en la incertidumbre. Estas características, forjadas por la experiencia, definen su estilo de liderazgo y su enfoque en la toma de decisiones y la gestión de conflictos. Dentro de las características podemos mencionar la adaptabilidad y resiliencia. El gerente venezolano opera en un ecosistema de cambios constantes y a menudo impredecibles. Esto lo obliga a ser altamente adaptable y resiliente. Su habilidad para pivotear rápidamente entre estrategias, reconfigurar equipos y ajustar planes ante la escasez de insumos o los cambios en el mercado es una de sus mayores fortalezas. La resiliencia no se limita a superar una crisis, sino a mantener la moral del equipo y la continuidad del negocio a pesar de la diversidad y de la continua adversidad. En segundo lugar, tenemos lo que es el pragmatismo y enfoque en el corto plazo. La falta de visibilidad a largo plazo, producto de la hiperinflación y la inestabilidad económica, ha condicionado al gerente a ser inherentemente pragmático. La planificación a futuro se vuelve una tarea de alto riesgo, por lo que el enfoque se centra en la resolución de problemas inmediatos que garanticen la operatividad del día a día. Las decisiones se basan en la urgencia
y en los resultados tangibles a corto plazo, más que una visión estratégica a largo plazo. Liderazgo cercano y paternalista. En un entorno de alta presión social y económica, el liderazgo a menudo se vuelve más humano y cercano. Aquí el gerente venezolano, consciente de las dificultades que enfrentan sus empleados, tiende a asumir un rol paternalista. Se preocupa por el bienestar de su equipo, lo que puede incluir ayudar en asuntos personales como conseguir medicinas o alimentos. Esta cercanía, aunque valiosa, a veces puede difuminar pues las líneas entre lo personal y lo profesional. En cuarto lugar tenemos la capacidad de improvisación y creatividad. La escasez de recursos y la burocracia han convertido al gerente en un maestro de la improvisación. Su capacidad para encontrar soluciones creativas y no convencionales a los problemas cotidianos es notable, y esto requiere un pensamiento fuera de la caja, una gran dosis de inventiva para mantener los procesos funcionando cuando las soluciones tradicionales no están disponibles. Por ejemplo, un gerente de mantenimiento que ante la imposibilidad de comprar una pieza de repuesto original, lidera a su equipo para fabricar una pieza artesanal o adaptar otra de un equipo diferente, demostrando ingenio y creatividad. Y por último tenemos la habilidad para la negociación informal y redes de contacto. En un contexto donde los canales formales pueden ser lentos e ineficaces, el gerente venezolano se apoya en su red de contactos y en sus habilidades de negociación informal. Las relaciones personales y la confianza se convierten en activos invaluables para obtener información, asegurar recursos o agilizar trámites. La capacidad de construir y mantener estas redes es crucial para el éxito. Estilos de respuestas gerenciales. El gerente venezolano, por necesidad y experiencia, ha desarrollado estilos de respuesta particulares ante el conflicto que a menudo se alejan de los modelos de gestión tradicionales. Dentro de estos estilos podemos mencionar, en primer lugar, el estilo competitivo, ganar-perder. Este es uno de los estilos más comunes, impulsado por la necesidad de asegurar recursos escasos. El gerente que adopta esta postura tiende a ser autoritario y a imponer su voluntad, sin importar los costos para las relaciones interpersonales. Suelen creer que en un ambiente de supervivencia la asertividad y la confrontación son las únicas formas de conseguir lo necesario para su departamento. Aplicación es visto en la lucha por presupuestos limitados o cuando se defienden pues, insumos críticos para la operación. Las implicaciones que a corto plazo puede asegurar recursos, pero a largo plazo puede dañar la moral del equipo, puede generar resentimientos y fomentar un ambiente de desconfianza y medio. En segundo lugar tenemos el estilo de evasión. Ante la complejidad de los conflictos, muchos gerentes optan por la evasión. Prefieren ignorar los problemas, posponer las discusiones o delegar la responsabilidad a otros. Este estilo se fundamenta en la creencia de que enfrentar un conflicto para empeorar la situación o que los problemas pues se resolverán por sí solos con el tiempo es el fundamento del mismo. En su aplicación es común en conflictos interpersonales entre subordinados o cuando el problema es demasiado sensible, como las disputas salariales. Las implicaciones, los problemas que no se resuelven, sino que se acumulan y se agravan. La evasión genera frustración en los empleados y erosiona pues la confianza en el liderazgo.
El tercer estilo, que es de acomodación, perder, ganar, este estilo se observa en gerentes que priorizan la armonía a corto plazo por encima de la resolución del conflicto. Ceden ante la demanda de la otra persona para mantener la paz y evitar la confrontación, incluso si esto va en contra de los intereses de su equipo de la empresa. Aplicación es usado para apaciguar a empleados conflictivos o cuando se necesita la colaboración de un departamento poderoso. Como implicación, esto crea una dinámica de dependencia y puede ser explotado por otro. El gerente acomodador termina tomando decisiones subóptimas y a largo plazo sus propios intereses y los de su equipo se ven perjudicados. El cuarto estilo tenemos el estilo de compromiso, un estilo más maduro y pragmático que se utiliza en situaciones donde el tiempo es un factor limitante. El gerente busca una solución intermedia donde ambas partes ceden en algo para llegar a un acuerdo rápido. Es una solución de mitad y mitad, que no satisface plenamente a nadie, pero permite avanzar. Es ideal para conflictos sobre la asignación de personal, horarios o pequeños recortes de presupuesto donde no hay una solución perfecta. Es una estrategia funcional que permite el progreso, pero puede no abordar la causa raíz del conflicto o lo que podría llevar a que se repita en el futuro. Y por último tenemos el estilo de colaboración, que es ganar-ganar. Este es el estilo ideal, pero el menos común en el entorno venezolano debido a la escasez y la desconfianza. Entonces, el gerente colaborativo busca una solución integrativa que satisfaga plenamente a ambas partes y requiere altos niveles de confianza, comunicación y un enfoque en los intereses subyacentes, no solo en las posiciones. Se utiliza en la gestión de proyectos complejos donde se necesita la cooperación de múltiples equipos para lograr un objetivo común. Fomenta lo que es la innovación, fortalece las relaciones interpersonales y crea un ambiente de trabajo positivo y productivo, que es lo importante. Ahora continuamos con las empresas familiares, mixtas y compañías en Venezuela. Las organizaciones en Venezuela se clasifican principalmente en compañías o empresas privadas, empresas familiares y empresas mixtas. Sus diferencias radican fundamentalmente en el origen de su capital, su modelo de gestión y sus objetivos estratégicos. A continuación se detallan las características y diferencias de cada una. Tenemos en primer lugar las compañías, que son las empresas en general, y se definen como organizaciones de personas y recursos que buscan un beneficio económico mediante el desarrollo de una actividad particular. En el aspecto propósito, su fin principal es el lucro, generar rentabilidad, aumentar ingresos, crecer y sobrevivir en el mercado. En cuanto a la estructura, pueden estar conformados desde una sola persona hasta grandes corporaciones. Ejemplos: las fuentes citan a PDVSA, Alimentos Polar, CanTV, Movistar, Pequiven y Banesco como ejemplos de grandes empresas en el país. En segundo lugar tenemos las empresas familiares. Son compañías creadas y gestionadas por una sola familia y representan un motor principal de la economía venezolana, generando riqueza, empleo e innovación. En cuanto al aspecto de objetivos estratégicos, a diferencia de una compañía convencional, su meta es la continuidad del negocio en manos de la siguiente generación familiar. Buscan construir un patrimonio y asegurar el futuro de los hijos. En el aspecto de gestión y desafíos,
El reto principal es alinear los intereses de la familia con los objetivos del negocio. A menudo enfrentan dilemas en la sucesión y en la profesionalización de su gerencia, ya que suele haber un trato diferencial entre los miembros de la familia y los empleados contratados. Ejemplos: Farmatodo, Beco, Ron Santa Teresa, Mercantil y Diario Panorama son casos de éxito mencionados. Y en tercer lugar tenemos las empresas mixtas, que son aquellas cuyo capital proviene tanto del sector privado como del Estado. En el aspecto composición del capital, por lo general, la mayor parte de la inversión proviene del fondo público, aunque el capital privado es esencial para su funcionamiento. En el aspecto de finalidad, su objetivo es desarrollar proyectos y prestar servicios donde intervengan ambos sectores para lograr metas de interés nacional o comercial. ¿Cómo se profesionaliza la gestión en una empresa familiar? La profesionalización de la gestión en una empresa familiar es un proceso crítico para garantizar su permanencia y éxito a través de las generaciones. Según las fuentes consultadas, este proceso implica transitar desde modelos empíricos o de dependencia absoluta del fundador hacia una institucionalización del negocio. A continuación se detallan los pasos y pilares fundamentales para lograrlo. En primer lugar, tenemos establecer estructuras de gobierno corporativo. La falta de órganos de conducción es una debilidad común en estas empresas. Para profesionalizarse es necesario crear un consejo de administración o consultivo, que viene siendo un espacio formal para definir la estrategia, discutir inversiones y tomar decisiones sobre el futuro del negocio, separando los intereses emocionales de los objetivos comerciales. También tenemos incorporar consejeros independientes, que es sumar profesionales externos como contadores o asesores con experiencia, que aporten una visión neutral y objetiva, que no esté ligada a la familia. También tenemos definir un reglamento de conducta, establecer líneas de acción claras para otorgar transparencia, equidad y rendición de cuentas en la toma de decisiones. El segundo aspecto consiste en la estandarización de las operaciones. Para que una empresa se considere estandarizada y profesional, debe integrar y formalizar 3 elementos claves. El primero es procesos y actividades. Documentar cómo se opera para evitar la informalidad y la generación de feudos internos. En segundo lugar, tenemos tecnología acorde, que es implementar herramientas tecnológicas que soporten la complejidad de la operación. Y por último, tenemos gente capacitada. Contar con personal que posea el perfil y las competencias necesarias para el cargo, independientemente de sus lazos familiares. El tercer aspecto se refiere a la gestión profesional del talento humano. Uno de los mayores retos en el trato diferencial entre familiares y empleados contratados. La profesionalización entonces exige evaluación basada en resultados, es decir, tanto familiares como externos deben ser medidos y remunerados bajo condiciones competitivas y en función de sus habilidades y logros. Plan de desarrollo de carrera, que es ofrecer a los profesionales no familiares la posibilidad de ocupar puestos directivos para retener el talento honesto y diligente. Habilidades requeridas: los familiares que se integren y reciban un salario deben demostrar que poseen las competencias necesarias para ganar ese derecho. Como cuarto elemento tenemos la planificación de la sucesión. La profesionalización implica que el destino de la empresa no dependa exclusivamente de la permanencia del fundador. Y para ello hay que tomar los siguientes aspectos. Planificación anticipada, donde se recomienda iniciar el plan de sucesión entre 5 y 10 años antes del retiro del líder actual.
Identificación y capacitación, que es evaluar si los candidatos idóneos son familiares o profesionales externos, capacitarlos en distintas funciones e integrarlos gradualmente al negocio. Y el uso de instrumentos legales, definir claramente el traspaso de propiedad a través de testamentos, fideicomisos o cesiones para evitar crisis de poder o desequilibrios patrimoniales. Conforme a estas consideraciones, entonces surge la interrogante: ¿cómo atraer talento profesional no familiar a estas empresas? Atraer y sobre todo retener talento profesional que no pertenece al núcleo familiar es uno de los desafíos más complejos para las empresas familiares en Venezuela, ya que los profesionales externos suelen sentirse amenazados o ignorados frente a las decisiones de los parientes. Según las fuentes investigadas, para lograr que un profesional de alto nivel se interese en estas organizaciones, se debe implementar las siguientes estrategias. En primer lugar, tenemos que garantizar la equidad y eliminar el trato diferencial. Fíjense que el primer obstáculo para atraer profesionales es la percepción de que los familiares gozan de privilegios injustos. Y para evitar esto, la empresa debe evaluar por resultados. Tanto familiares como externos deben ser medidos y remunerados bajo condiciones competitivas en función de sus habilidades y logros, no por vínculos consanguíneos. También evitar la exclusión. El personal profesional no familiar debe ser respetado y no sentirse desprotegido frente a la familia. En segundo lugar, tenemos ofrecer un plan de desarrollo de carrera real. Los profesionales talentosos buscan crecer. Es difícil retenerlos si los puestos directivos están reservados exclusivamente para los hijos del dueño, independientemente de su preparación. Entonces, por ello es vital establecer un plan de promociones transparente, brindar la posibilidad real de ocupar puestos de alta gerencia basándose en el mérito profesional. Como tercer aspecto tenemos institucionalizar la toma de decisiones. Un profesional se sentirá más atraído por una empresa que funcione con reglas claras y no bajo modelos empíricos o la voluntad unilateral del fundador. Entonces, esto se logra mediante la creación de un consejo de administración consultivo, un órgano formal donde se definan las estrategias y se resuelvan los grandes temas del negocio, y la inclusión de consejeros independientes, como se mencionó anteriormente. Contratar asesores externos, contadores o expertos que aporten una visión neutral y objetiva, lo cual otorga confianza al talento no familiar sobre la seriedad de la gestión. En cuarto lugar, tenemos profesionalizar la gestión de recursos humanos. La empresa debe evolucionar de un enfoque administrativo tradicional hacia una gestión estratégica del capital humano. Y esto implica ver al trabajador como el recurso más importante para la competitividad, basándose en su conocimiento y no solo en la confianza personal. E implementar sistemas de recompensas claros para incentivar las contribuciones individuales. Y por último, tenemos definir estructuras de reportes claras. Una empresa sin estructura ni línea de mando definidas invita a la informalidad y a la creación de feudos familiares. Contar con una estructura organizacional establecida son responsabilidades claras que les va a permitir al ejecutivo profesional conocer exactamente de qué es responsable y ante quién debe reportar. De estas ideas se desprenden que la clave para atraer este talento radica en transformar el sentimiento familiar en una identidad empresarial profesional que valore las competencias y la capacidad de generar valor por encima de los apellidos. A continuación, les voy a presentar un video realizado con la herramienta de inteligencia artificial Notebook LM, referente a qué hace un gerente en Venezuela. Muy buenas, hoy vamos a meternos de lleno en un tema que la verdad es súper interesante y tiene miga,
¿Qué significa ser gerente en un entorno tan particular como el de Venezuela? Vamos a ver qué implica realmente dirigir una empresa allí. Y para empezar, fijaos en esta cita que lo dice todo. Ser gerente en Venezuela no es algo que se aprenda en cualquier máster de negocios. No, no. Requiere un juego de habilidades y una mentalidad totalmente distintos, moldeados por un contexto que no se parece a ningún otro. Porque claro, las empresas venezolanas están en un mundo globalizado, compitiendo como cualquiera, pero a la vez tienen que lidiar con unos desafíos locales muy, muy específicos. Y es precisamente esa mezcla la que convierte la gestión en un auténtico arte de la supervivencia y la estrategia. Para que nos hagamos una idea clara, esta es la hoja de ruta que vamos a seguir. Primero, analizaremos ese entorno tan desafiante. Luego veremos qué hace un gerente en su día a día. Nos meteremos en el mundo de las empresas familiares, que es clave. Hablaremos de cómo se profesionalizan. Y para terminar, veremos qué competencias hay que tener para triunfar. Pues venga, vamos a empezar por el principio, el entorno, porque para entender el papel de un gerente en Venezuela, primero hay que entender el campo de juego. Y es un campo, digamos, bastante movidito, que cambia las reglas constantemente. Y esto es clave. Gestionar allí no va solo de mejorar la productividad o de vender más, va sobre todo de sobrevivir y de saber moverse en un mar de incertidumbre donde lo que hoy es válido, mañana quizá ya no lo sea. La resiliencia no es una opción, es el pan de cada día. Vale, si el entorno es así de complicado, la pregunta cae por su propio peso. ¿Qué hace exactamente un gerente para manejar todo esto? Más allá de apagar fuegos, ¿cuáles son sus funciones principales? Vamos a ver esos pilares de su trabajo. A ver, estas son las 5 funciones de manual, las de toda la vida, pero con un toque venezolano. La planificación tiene que ser súper flexible. La organización, ágil como ninguna. La dirección, bueno, la capacidad de motivar ahí es casi un superpoder. Y la innovación no es para crecer, es para no desaparecer. Y esto es un cambio de mentalidad brutal que se ve en todo el mundo, pero que en Venezuela se vive con una intensidad tremenda. El saber qué hacer, cómo y cuándo vale infinitamente más que el dinero o las máquinas. El verdadero activo es el capital intelectual, el conocimiento. ¿Y dónde ocurre toda esta gestión tan particular? Pues principalmente en el tipo de empresa más común del país, con diferencia, la empresa familiar. Es aquí donde todos estos retos se viven en primera persona. Vamos a ver cómo son. Estas empresas son, sin duda, la columna vertebral de la economía venezolana. Su objetivo no es solo el beneficio de este trimestre, sino construir algo que pase de padres a hijos. Y claro, eso le añade una capa de emoción, de legado y de presión a cada decisión que se toma. Y aquí está el meollo de la cuestión. ¿Cómo se equilibra la balanza entre los intereses del negocio, los de los dueños y los de la familia? Porque, seamos sinceros, muchas veces chocan. Esa tensión es el día a día en una empresa familiar. Es la típica moneda de dos caras. Por un lado, tienes un nivel de compromiso, confianza y orgullo que es muy difícil de conseguir en otro sitio. Pero por otro lado, el otro lado, el riesgo de que una discusión de domingo se convierta en una crisis empresarial es real, o que el siempre se ha hecho así impida adaptarse a los nuevos tiempos. Y este dilema, el de la sucesión, lo resume todo a la perfección. ¿Quién se pone al frente? ¿El heredero, por el hecho de serlo, o se busca a un profesional externo que quizá tenga más experiencia? La respuesta a esa pregunta puede decidir si la empresa sigue adelante o no. Entonces, ¿cómo se gestionan estos líos? ¿Cómo se aprovechan las ventajas sin caer en las trampas? Pues para las empresas que de verdad quieren durar, solo hay un camino, y se llama profesionalización. Es que aquí está una de sus mayores debilidades y la razón por la que tantas se quedan por el camino. Funcionan de manera informal, con decisiones que toma el fundador según le parece en ese momento. Y eso, a largo plazo, es insostenible. La solución tiene un nombre: gobierno corporativo. Y ojo, que no se trata de llenarlo todo de burocracia, se trata de poner unas reglas del juego claras, que separen lo que es la familia, lo que es la propiedad y lo que es la gestión del día a día. El cambio es brutal. Pasas de decisiones de ordeno y mando a una estrategia que se discute, de la opacidad y los secretos a la transparencia. Y lo más importante, de una sucesión que es una lotería a un plan de futuro basado en quién es el mejor para el puesto. Esta estructura es la que permite que la empresa sobreviva a su creador. Pero lo más importante de todo, de verdad, es hacerlo con tiempo. Un plan de sucesión no se improvisa en 2 días, requiere años, idealmente entre 5 y 10 años, para preparar bien a la siguiente generación de líderes, sean de la familia o de fuera. Claro que los planes y las estructuras son importantes, pero al final del día el éxito depende de las personas que están al mando. Así que vamos a ver qué hay que tener en la mochila, qué competencias personales definen a un gerente que de verdad puede prosperar en este entorno.
Se ha investigado bastante sobre esto, y las competencias que marcan la diferencia son estas 7. No basta con saber de números, hace falta autoconfianza para decidir bajo presión, visión para mirar más allá de la crisis, flexibilidad para cambiar de planes sobre la marcha y, por supuesto, una integridad a prueba de bombas. O sea, que al final el trabajo del gerente es un ciclo que no para nunca. Estar siempre con un ojo puesto en lo que pasa afuera, crear planes que aguanten los golpes y, sobre todo, construir una cultura de equipo que haga que la gente reme junta y con ganas. Y cerramos con esta pregunta para darle una vuelta. En un país donde el cambio es la única constante, ¿cuál es la competencia definitiva? ¿La visión? ¿La flexibilidad? ¿La resiliencia? Quizá la más importante de todas sea la capacidad de aprender y, sobre todo, de desaprender una y otra vez. Gracias por habernos acompañado en este análisis.